En el día de hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. La doctrina de la Trinidad debe ser una de las más difíciles para comprender. Y a lo largo de los años de la Iglesia, respecto a esta doctrina, han surgido muchísimas herejías. Y es por eso que la Iglesia a estas herejías ha respondido siempre con diferentes confesiones de fe, con diferentes credos. Y uno de los credos con los cuales respondió la Iglesia es el credo atanasiano, escrito en contra de los arrianos. Y las primeras palabras de este credo dicen lo siguiente: todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana, y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. La verdadera fe cristiana es esta, que creemos a un solo Dios, en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la substancia. Si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hay muchos pasajes de la palabra que tienen grandes enseñanzas para nosotros respecto a la doctrina de la Santa Trinidad. En el día de hoy vamos a analizar una visión del profeta Isaías del trono de Dios. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4 y dice así: En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo, 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno de ellos cantaba al otro y le decía: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la gloria está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo. Isaías, el profeta llamado por Dios en el Antiguo Testamento, era uno de los pocos que pudo contemplar la presencia y el mismo trono de Dios. Y él describe esto en su libro de una manera asombrosa, que dice que vio al Señor en su trono alto y sublime, que el manto del trono de Dios cubría todo el templo y que también allí habían serafines, es decir, ángeles que permanecían por encima y enfrente de él. En este pasaje se nos describe al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, sentado en su trono poderoso. Allí se nos transmite esa imagen de gloria, de poder y de fuerza y fortaleza. Los ángeles frente a la presencia de Dios no son una imagen nueva dentro del Antiguo Testamento. Aparecen también cubriendo el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Pero el profeta no se encontraba frente al arca de la alianza, sino que a través de una visión le fue revelado el trono de Dios. Y en la visión del trono de Isaías nosotros podemos observar que se canta un cántico: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos no decían santos, ya que no son 3 dioses, sino un solo Dios. Santo es el Padre, Santo es el Hijo y Santo es el Espíritu Santo. La repetición triple es una alusión a la Santísima Trinidad. De esto también nosotros los cristianos observamos dentro de nuestra liturgia, es decir, dentro del orden de nuestro servicio divino, de nuestro culto, que también muchas veces repetimos 3 veces la misma palabra, como por ejemplo, amén al final de los servicios. Esto también es una alusión a la Santísima Trinidad. Pero detengámonos en la palabra santo. Santo significa separado, puro, limpio, sin mancha ni pecado. Dios es santo, puro y apartado de todo mal y de todo pecado, pero tampoco es ajeno o distante a su creación. Por eso aquí el texto afirma: toda la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios Padre Creador se manifiesta de muchas maneras dentro de la tierra. Una de ellas es como la expresa el Salmo 19 en su versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la misma creación nosotros podemos contemplar la maravillosa obra de Dios. Pero donde verdaderamente la gloria de Dios
ha sido revelada es cuando Él se hizo presente entre nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. Y así describe Juan 1:14 a Jesús mostrando la gloria del Padre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. En Cristo el resplandor de la gloria de Dios fue revelada de una forma especial, oculta, sí, detrás de un hombre de carne y hueso, pero revelada en forma de gracia y de verdad. Y hoy es la presencia de Cristo que llena toda la tierra a través de su santa iglesia que proclama su palabra y su presencia. Y ese mismo cántico que escuchó el profeta Isaías frente al trono de Dios, también lo encontramos dentro del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 4:8 dice así: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y este canto, el santo, también lo cantamos en cada culto, cada vez que celebramos la Santa Cena. Antes de cantar el santo, decimos las siguientes palabras por lo general: pues así con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial nos unimos al himno eterno cantando. Porque donde se hace presente Jesús, el verdadero Cordero de Dios, se hace presente el cielo entero. En la Santa Cena, nuestro Señor no se hace presente en forma espiritual, sino en forma real, corporal. El mismo cuerpo de Cristo, que ascendió y está presente en el trono del Padre, también está presente con nosotros. En otras palabras, uno podría afirmar que en la Santa Cena el cielo se une con la tierra. Y el himno más común entre el culto del cielo y el culto que nosotros celebramos aquí en la tierra, podríamos decir que es ese cántico del cual fue testigo el profeta Isaías. Y a la luz de la palabra, esto lo podemos ver por los ojos de la fe. Con nuestros ojos carnales, es decir, con nuestra vista normal, no podemos contemplar eso, pero sí lo podemos mediante la fe. Saber qué es lo que sucede en cada uno de los servicios. Y esto es algo realmente grande e importante para que nosotros no solo lo contemplemos, sino también para que disfrutemos. Y esto lo podemos ver porque nosotros hemos nacido de nuevo. En Juan 3:4, en el Evangelio del día de hoy, Jesús le dijo al maestro judío Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, que literalmente significa el que no nace de arriba, no puede ver el reino de Dios. Solamente los que hemos sido nacidos de arriba, es decir, por el agua y por el Espíritu, o en otras palabras, solamente aquellos que hemos sido bautizados, tenemos el privilegio de ver las cosas con los ojos del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos abrió la vista. Gracias a la fe podemos ver este milagro. Y por eso tenemos que estar agradecidos y sentirnos privilegiados de pertenecer al reino de Dios. Y volviendo nuevamente al texto de Isaías capítulo 6, delante del trono de Dios, Isaías observó lo siguiente. Isaías 6:5 dice: entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías quedó aterrorizado frente a lo que vio. Él se consideró realmente un pecador y que estaba en la presencia de Dios, y un pecador no puede estar ahí, por eso pensó que estaba muerto. Y reconoció también su realidad. Reconoció ser un miserable pecador que necesitaba del perdón de Dios. Esta imagen de Isaías reconociendo su pecado delante del trono de Dios me recuerda también cuando Pedro cayó de rodillas frente al Señor. Después de ver la pesca milagrosa en Lucas 5:8, allí Pedro dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Dios nos conduce frente a su presencia a reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos lleva a reconocer nuestra inmundicia, nuestro pecado. Nosotros somos tan pecadores como el apóstol Pedro y como el profeta Isaías. Y por eso Dios nos llama hoy
a arrodillarnos y acercarnos a su presencia, rogando que el Señor tenga compasión y piedad de nosotros. Y el mundo constantemente nos conduce también a vivir de forma contraria a lo que Dios quiere. Pensemos un poco en nuestras cuestiones a resolver, en nuestras impurezas, en nuestras maldades, en nuestro egoísmo y nuestra falta de amor hacia el prójimo. Acerquémonos al trono de Dios, arrepentidos. Y es notable ver también la misericordia de Dios hacia el profeta Isaías. Leemos en Isaías 6, versículos 6 y 7 lo siguiente: Entonces uno de los serafines voló hacia mí, y en su mano llevaba un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Y con ese carbón tocó mi boca y dijo: Con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. El perdón viene desde la presencia y desde el trono de gracia de Dios. La presencia de Dios podría muy bien haber fulminado al profeta, pero lo purifica. Dios se revela a los hombres, no con el fin de destruirlos o aniquilarlos por su propia santidad, sino que se revela con una voluntad y una acción misericordiosa para purificarlos y limpiarlos. Y aquí viene una enseñanza muy importante. Nosotros podemos considerarnos santos al igual que el Señor, no por nuestra propia limpieza, sino porque la limpieza viene de parte de Dios para nosotros. Somos santificados desde el trono de gracia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da su santidad, Él nos provee de su misericordia. Y así como Dios envió a aquel ángel para purificar la boca del profeta, así es como Él envía hoy su palabra para purificar nuestros corazones y luego también nuestros labios. Cristo mismo dice en Juan 15:3: Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y en este momento Dios te dice: ¿te arrepientes de tus pecados? Estás limpio, porque yo te declaro limpio y purificado. Y el texto de hoy concluye con el envío del profeta Isaías a ese pueblo pecador. Isaías 6:8 dice así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: Aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Dios purifica la boca del profeta para enviarlo a este pueblo inmundo para llevarle perdón. Y así es como Dios nos purifica a nosotros también para enviarnos a este mundo pecador y compartir su misericordia y su gracia. Viendo tanta maldad, tanta perversión y tanta desesperanza en el mundo de hoy, el Señor nos pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hermanos, que nuestra respuesta sea la misma: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Espero que este mensaje haya sido de bendición para la vida de ustedes. Gracias nuevamente damos a todos los que se están sumando a nuestra comunidad. Que Dios los bendiga grandemente.